Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio práctico con esa guía número 1 que recoge un poco lo que estuvimos trabajando la clase pasada, pero también nos ayuda entonces a adentrarnos pues como a un tema nuevo. Y eso es lo que son las medidas de tendencia central. ¿Sí? Esta guía entonces está compuesta de 4 ejercicios. Vamos a intentar resolverlos todos 4 en la medida de lo posible hoy. Entonces dice, en la primera situación, vamos a tratar de copiar no solamente la situación para tener espacio entonces para resolverlo. Entonces tenemos aquí nuestra primera situación, nos plantea lo siguiente. Y es que tenemos una tabla que muestra los resultados de una encuesta entre los alumnos de primer curso, analizando el número de suspensos en la primera evaluación. Bueno, cuando hablamos de suspensos aquí es de pérdida, ¿cierto? Entonces es que básicamente ellos perdieron, y como es una evaluación, entonces fue que perdieron preguntas de la evaluación, ¿cierto? Perdieron preguntas de la evaluación. Entonces, nos muestra, por ejemplo, si tenemos 0, indicaría entonces que ese estudiante no perdió preguntas en la evaluación, este perdió 2 preguntas, este perdió 4 preguntas y que hay algunos pues, que perdieron hasta 5 preguntas. Entonces dice, elabora una tabla de frecuencias. ¿Sí? Elabora una tabla de frecuencias. Entonces recordemos que para la tabla de frecuencias, bueno, o lo que es la tabla de frecuencias, para empezarla, necesitamos hacer entonces algo que se llama las técnicas, lo que es técnicas de conteo. Después empezar pues, a hacer conteo de los datos, pero vamos nosotros a encontrar de que hay varias frecuencias que nosotros vamos a utilizar. Entonces, antes de hacer la tabla, yo voy a hacer por aquí una anotación, un texto, que nosotros vamos entonces a tener pues como presente para hacer eso. Vamos a encontrar así una F en nuestra tabla de frecuencia, que va a ser las frecuencias absolutas, ¿sí? Vamos a tener también una columna que la vamos a llamar, bueno, aquí voy a colocar primero X. X van a ser los datos en términos pues como de variables, ¿cierto? F minúscula va a ser la frecuencia absoluta, la F mayúscula nos va a representar, la F mayúscula nos va a representar la frecuencia absoluta pero la acumulada, y ya les explico entonces en qué consiste eso. Vamos a tener una H minúscula que nos va a representar la frecuencia relativa, y una H mayúscula que nos va a presentar la frecuencia relativa pero acumulada. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que estas frecuencias relativas y relativas acumuladas se expresan en porcentajes. ¿Sí? Estas se expresan en porcentajes. Entonces, sobre eso es lo que vamos entonces a trabajar pues como hoy. Vamos a mirar entonces cómo determinamos nosotros la frecuencia absoluta, cómo calculamos la frecuencia relativa, cómo sacamos entonces las frecuencias. Y con esto es lo que nos va a constituir básicamente, es lo que nos va a constituir en nuestra tabla de frecuencias. Cuando hablamos de tablas de frecuencias, lo que vamos a hacer es estas, ¿sí? Estas 4 frecuencias, a determinarlo. Listo, entonces yo voy a empezar a construir aquí mi tabla. Como necesito una columna para las X, una columna para las F, entonces X, F minúscula, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 1, 2, 3, 4, faltaría una. Allí, de pronto no llega hasta acá tan abajo, pero bueno. Ahí tenemos entonces nuestra tabla. Entonces, acá arriba entonces voy a colocar mis datos. En este caso, mi dato es, o mis nombres de la tabla de tenemos X, ¿cierto? F, F mayúscula,
tenemos H minúscula que se expresa en porcentaje y H mayúscula que también se expresa en porcentaje. Listo. Y entonces vamos a mirar los datos, ¿cierto? Los datos son, o admirantes, qué datos se presentan en nuestra tabla. Entonces aquí tenemos entonces que en la tabla tenemos el 1, el 2, el 3, 4 y el 5. No hay 6. Muy buenos días, Dani. No tenemos 6. Bueno, vamos a colocar en contexto aquí a Dani un momentico. Hoy, Dani, vamos a hacer una guía que es una guía práctica. En esa tenemos entonces una situación en la que tenemos una tabla de frecuencias con cierta cantidad de datos en la que nos muestra la cantidad de preguntas perdidas, este suspendido que nos muestra aquí, esa es perdida, la cantidad de preguntas perdidas en una evaluación por un grupo de estudiantes. Y nos piden que elaboremos la tabla de frecuencias, el gráfico respectivo a la frecuencia absoluta y calcular la moda, la mediana y la media. Entonces, como hablan de frecuencias, les estoy notando entonces que esta es la tabla de frecuencias que vamos a construir y que qué nombre recibe cada una de estas letras. Aquí lo tenemos. X es lo que va a representar son nuestros datos. La F minúscula es la frecuencia absoluta. La F mayúscula la frecuencia absoluta acumulada. H frecuencia relativa minúscula y H mayúscula frecuencia relativa acumulada. Y las H se indican porcentajes, ¿cierto? Indicarían porcentajes. Bien, entonces vamos a identificar nuestros datos, o sea, la variable pues allí. Entonces tenemos que está el 0. Yo voy a tratar de hacer esa tabla lo más organizada posible. Voy a colocar aquí un recuadro entonces para el 0, un recuadro entonces para el 1, para el 2, 3, 4 y 5 porque no hay estudiante que haya perdido 6 preguntas. Listo, y ahora si borramos aquí eso, ahí ya me queda ante mi tablita. Bien. Listo, entonces vamos ahora sí a colocar nuestros datos. Entonces tenemos que nuestro primer dato que va en la tabla, ¿sí? Nuestro primer dato que va en la tabla entonces es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Listo. Y ahora sí entonces podemos determinar las frecuencias absolutas, pero ya sacamos cuáles son nuestros datos. Ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta? Cuando hablamos de frecuencia absoluta, lo que hacemos es contar las veces que se repite cada dato. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Frecuencia absoluta, las veces que se repite el dato. Entonces, voy a colocar aquí con mi resaltador. Vamos a empezar entonces a contar cuántas veces se repite el primer dato, que es el 0. Entonces, tenemos aquí 1, 2, 3, Profe, te voló uno. 8, 4, dice 8 la niña, 6 y yo me volé uno ya. 7, 8, 9, sí. Pero estoy marcando los ceros apenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, sí, 8 ceros. Sí, muy bien, Natalia. Tatiana. Entonces tenemos que nuestra frecuencia aquí sería entonces 8. Esto leído pues en el contexto de nuestro enunciado nos diría entonces que 8 estudiantes no perdieron ninguna pregunta, ¿cierto? No suspendieron, no perdieron ninguna pregunta. Bien. Ahora el 1, ¿cuántas veces está? 11. 11 veces. Muy bien. El 2, Creo que 13, no sé si conté bien. sí, está 13 veces. Bueno, ahorita verificamos si no es de 10. 13 veces. El 3, 14. bueno, ahí sí, ese sí vamos a contarlo porque ahí sí te faltó.
Estamos con el 3, ¿cierto? Tenemos entonces, voy a borrar aquí las marcas para que no nos aparezcan allí las del 1. Entonces el 3 tenemos 1, 2. ¿Cuántas, Tatiana? 15. Es correcto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me volé 1. Sí, ve, profesor, son 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Conté mal. Si están todos marcados y son 15. Bien. Listo. 15. El 4, ¿cuántas veces está? 10. Correcto. Y el 5. Tres, profe. 3 veces. Exacto. Miramos aquí, tenemos 1 aquí solamente, 2 aquí, 3. Y no hay más 5. Sí, correcto. Tenemos 3. Listo, entonces ya sabemos. Frecuencia absoluta es las veces que se repite el dato, ¿cierto? Bien. Ahora la F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? En términos pues como de conceptos, nos dice entonces que la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas anteriores. ¿Sí? Es ir como acumulando, entonces es ir sumando las frecuencias absolutas anteriores. ¿Sí? Entonces, en nuestra situación tenemos para esta primera frecuencia que está aquí, voy a colocar una interrogación. Entonces, ¿cuál sería? La que tenemos al frente es 8, más lo anterior, como no tenemos nada, entonces sería simplemente 8, ¿cierto? Entonces, la primera frecuencia absoluta es 8. La siguiente frecuencia absoluta, tenemos allí al frente 11, más 19. lo anterior, te daría 19. Ahora, tenemos 13 más lo anterior. 24. No, más lo anterior, más todo lo anterior. O sea, sería 13 más las 19, o sea, 13 más 11 más 8. Que sería 13 más 19 que ya llevamos, nos daría 20, 32, ¿cierto? 32. 32. Listo. Ahora, esta que tenemos aquí al frente más lo anterior, entonces sería 15 más 32. 47. 47, correcto. Y ahora, 10 más lo anterior nos va a dar 57, correcto. Y 60. 60, aunque 57 más 3 nos va a dar 60. Ahora, si nosotros hicimos un buen conteo, nos debe dar aquí el total de datos que tenemos, ¿cierto? Entonces voy a contar aquí algo, voy a contar por columnas, tengo 1, 2, 3, 4 columnas. Y por filas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, conté filas, 4 filas. Y columnas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y 15 por 4 me va a dar 60. Efectivamente, entonces sí conté todos mis datos. ¿Sí? Contamos aquí, pues ustedes me deben contar todos los datos. Entonces serían 60 datos. Este dato final, si este dato que voy a señalar aquí al final, me indicaría entonces que debe coincidir con el total de datos que me muestre mi tabla. ¿Cierto? Con el total de datos que me muestre mi tabla. Bien. Ahora entonces vamos a calcular la frecuencia relativa. Entonces revisemos. Frecuencia absoluta es el conteo de los datos. Frecuencia absoluta acumulada
es la suma de las frecuencias absolutas anteriores, ¿cierto? Y ir acumulando las frecuencias absolutas anteriores. Listo. Ahora sí, frecuencia relativa, ¿qué es? Es el porcentaje. Entonces, básicamente es qué porcentaje representa cada frecuencia absoluta con respecto al total de datos. ¿Qué porcentaje representa cada frecuencia absoluta con respecto al total de datos? Una forma de uno calcularlo, ¿cierto? Voy a colocar aquí la primera frecuencia absoluta, ¿sí? Perdón, primera frecuencia relativa sería H1. Entonces yo diría, bueno, la primera frecuencia va a ser igual a, si aplicamos una regla de 3, bueno, 60 equivalen al 100%, ¿cierto? De los datos. El 60, que son el total de datos, equivale al 100%. Entonces, esos 8 que tengo aquí para H1, que es 8, esos 8, ¿qué porcentaje representan? Que sería X va a ser igual a 8 por 100 dividido 60. Al resolver yo ese producto y esa división, entonces me va a dar el porcentaje que representan estas 8 personas, ¿sí? Que no perdieron materia. Entonces háganlo por fallar en su calculadora. 8 por 100 daría 800, ¿cierto? Y 800 dividido 60. 13,3. Correcto. 13,3. Entonces ese porcentaje que nosotros colocamos aquí, 13,3. Entonces para no tener que hacer siempre esto, ¿sí? Para no tener que hacer siempre esto, entonces la forma más rapidita de hacerlo, estos porcentajes o calcular eso, es el dato, o sea la frecuencia absoluta, se divide por el total de datos y lo multiplicamos por 100. Nos va a dar el resultado enseguida. Entonces para el siguiente sería entonces, para este siguiente, 11 dividido 60 y multiplicamos por 100. ¿Sí? Entonces tendríamos 11 dividido 60 y lo multiplicamos por 100. Nos va a dar 3. 18,3, correcto. Bueno, voy a colocar aquí 33, porque eso sube en 3, 3, 3 allí. El siguiente, entonces tendríamos 13. 13 dividido 60 por 100. Esto nos va a dar 21,6. 21,666. Te vamos a renderlo a 21,67. ¿Cierto? Para llevarlo pues como la cifra decimal siguiente. Lo redondeo. Ahora 15 dividido 60 por 100 nos va a dar entonces 25. ¿Sí? 10 dividido 60 por 100, 16,6666, te va a colocar los 67, ¿cierto? Y ahora con el 3, 3 dividido 60 por 100, se nos va a dar 5, ¿sí te tiene? 5. Listo. Bien. Miren que estas, los de 3, 3, 3, no los redondeé porque la cifra decimal siguiente es un 3, entonces se redondea hacia abajo, nos quedaría antes 33 solamente. Pero en ese 21,666 la cifra decimal siguiente era un 6, entonces se redondea por encima. Entonces como para que no trabajar con cifras decimales que al final no nos dé aquí algo que les quiero mostrar. Bien, entonces miren, frecuencia relativa, ¿cierto? ¿Cómo lo acabamos de hacer? El dato, perdón, la frecuencia absoluta dividido el total de datos y lo multiplicamos por 100. Ahora, la acumulada, entonces se hace como la frecuencia relativa acumulada, pero en este caso vamos a sumar son los porcentajes. Es la suma de las frecuencias relativas anteriores o el acumulado de las frecuencias relativas anteriores. Entonces la primera, entonces pasa igual, 13,33. La siguiente, entonces tendríamos 18,33 más 13,33. ¿Cuánto nos va a dar? 31,66. Correcto, 31,66. Listo. Ahora, la siguiente sería
31,66 más ese 21 que tenemos aquí, 21,67. ¿Cuánto daría? 53,33. Correcto, 53,33. Ahora, S más 25. 78,33. Correcto, 78,33. Sí. Ahora ese valor más 16,67. 95. 95, correcto. Y 95 más 5 100. nos va a dar entonces 100. Entonces yo dije ahorita que ¿por qué hicimos redondeo? Es para que aquí al final nos quedara pues como el 100%, para que la suma al final nos diera entonces 100%. Igual, ese también es un valor que contrasta que sí hemos contado el total de los datos, porque nos debe dar 100%. Recordemos que esto está representando entonces porcentajes. ¿Sí? Listo, entonces miren que aquí ya tenemos nosotros nuestra tabla de frecuencias, porque nos pide allí, haga la tabla de frecuencias. Entonces, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y relativa acumulada. Entonces, siempre que yo les pida la tabla de frecuencias, entonces hay que hacer una tablita pues como esta, ¿cierto? Bien. ¿Preguntas hasta allí? Yo no, profe. No. No, profe, no. Bien. Doña Denis. Bueno. Bueno, entiendo entonces que no tiene preguntas. Listo. Entonces ya hicimos nuestro inciso A. ¿Sí? Nuestro inciso A. Tenemos entonces ahora el B. Dice, elaborar el gráfico respectivo de las frecuencias absolutas. ¿Sí? Entonces nos piden que grafiquemos es las frecuencias absolutas. Esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, ese gráfico de frecuencias absolutas, como no nos especifica, entonces, siempre que vamos a elaborar la gráfica de frecuencias absolutas, lo que elaboramos es un gráfico de columnas, o lo llaman a veces como gráfico de barras, ¿cierto? Pero que las barras las hacemos es de forma vertical, entonces por eso es mejor llamarlo gráfico de columnas. Listo, entonces, creo que en la clase pasada hicimos un gráfico algo así como ese. Yo voy a intentar hacerlo acá, donde cada... Voy a intentar usar estas cuadrículas como mis columnas, ¿sí? Entonces, en la parte, en el eje X, colocamos, entonces, mire, aquí está la X, entonces colocamos en los datos, ¿cierto? 0, 1, 2, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a colocar el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy entonces a trazar una columna antes de forma vertical para cada uno entonces de los datos. Entonces me dice que el 0 sube 8, ¿cierto? Que 8 personas no perdieron ninguna pregunta del examen. Entonces voy a intentar hacer aquí, contando entonces como las cuadrículas de una en una. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa sería entonces mi columna para el 0. Ahora me dice, el 1 sube hasta el 11. Voy a hacerlo aquí con rojo. Entonces sé que aquí van 8, 9, 10, 11. Llegaría mi barra hasta allí. Bien. El 2 dice entonces que son 13. Vamos a colocarle otro color aquí. Entonces aquí tengo 11, 12, 13. Esa sería mi barra. El 3 me dice que son 15. Entonces vamos a hacerla en verde. Si hasta aquí llevo 13, 14, 15. El 4 sube hasta el 10, 8, 9, 10.
y el 5 sube hasta el 3. Entonces aquí va a repetir color. Aquí tenemos entonces 1, 2, 3. Aquí tendríamos. Y ese entonces sería mi gráfico de barras o gráfico de columnas, ¿cierto? Donde el eje horizontal representa las preguntas suspendidas, ¿cierto? Los pensos en el examen, y en el eje vertical la cantidad de alumnos, ¿sí? Eso sería básicamente. Voy a colocarla aquí, por acá un momentico. Números suspensos después como en la prueba, voy a colocarlo de esa manera. Entonces como para que nos quede pues el gráfico bastante completo. Ese lo quería entonces aquí, el número de suspensos en la prueba. Y en el eje vertical entonces sería el número de estudiantes o número de alumnos. No, gira. Bueno, pensé, aquí sí. Ahí tenemos entonces nuestro gráfico, ¿sí? Número de alumnos. Recuerden entonces que eso va pues como numerado, ¿cierto? Va de uno en uno. Es que no le coloco los numeritos porque ahí sí entonces es como muy pequeñito el espacio, entonces nos queda muy... Se nos daña pues como el gráfico que me está quedando como bonito. Mira que ya lo iba dañando ya. Listo. Entonces esa es como la primera pregunta que nos hacen allí de nuestra actividad. ¿Sí? Nos pedían entonces elaborar la gráfica. Listo, tenemos la tabla de frecuencia, ya la tenemos. Pero nos hace falta el punto C. Y el punto C dice entonces calcular la moda, la mediana y la media de los datos. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a pensar en lo siguiente, y es que cuando queremos nosotros calcular esos valores, estamos hablando de algo que se llaman medidas de tendencia central. Y tenemos tres medidas de tendencia central. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central? La primera que vamos a encontrar es la moda. La moda entonces la vamos a representar con la letra I, esa sigla MO. La otra se llama entonces la mediana. Y la mediana la vamos a representar con la letra ME. Mediana. Y la media, esa es la que nosotros por tanto más conocemos, se representa entonces con la letra X, pero esa X, para diferenciarla de la anterior, tiene una barra en la parte superior. ¿Sí? Es que así, X barra. Entonces, moda, media, mediana. ¿Qué es la moda? Es el dato que más se repite. ¿Sí? La moda es el dato que más se repite. En nuestra tabla de frecuencias, entonces, ¿cuál es el dato que más se repitió? El 3. El 3, correcto. ¿Por qué? Porque tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, nuestro dato con mayor frecuencia absoluta, entonces fue el 3. Eso es la moda entonces. Bueno, aquí yo lo voy a hacer en desorden porque de pronto es que no podía hacer la gráfica acá abajo. Aquí voy a colocar entonces C. Entonces ya saben entonces que la moda es el 3. Ahora, la mediana. La mediana. María José, una preguntita. ¿Usted cuántos hermanos tiene? Yo tengo 3 hermanos. Cierto. Karen es la mayor. Sí. Darime, que también estudia ahí en la universidad, y un hermano que es hombre. Y usted, ¿cierto? O sea que usted es la menor. Sí, profe. Sí.
¿quién es el hermano, la hermana o hermano intermedio? No sé si Karime o Camilo, porque como somos cuatro. Ah, bueno, exacto, pues estaría entre los dos. Supongamos que Camilo no, bueno, no vamos a contar a Camilo, vamos a hablar de hermanas. Entonces, la hermana intermedia entonces sería Karina, ¿cierto? Es la que está pues como en la mitad. Está Sí, entre la más grande y la más pequeña, la mitad. Eso nos lleva a este concepto de la mediana. La mediana es básicamente decir nosotros el valor que está en la mitad de todos los datos, ¿cierto? Entonces mire que para es el ejemplo de María José que estamos usando, entonces decía, bueno, ¿quién es la mayor? ¿Quién sigue después? ¿Y quién es la última? O sea, organizamos la información, ¿cierto? Organizamos los datos de menor a mayor o de mayor a menor. En cualquier orden no hay problema, ¿cierto? Entonces nuestros datos hay que organizarlos así, de menor a mayor o de mayor a menor. Y buscar el dato que esté en la mitad, ¿sí? El dato que esté en la mitad. Entonces miren lo que nos pasó ahorita en el ejemplo de María José, ¿cierto? Para este caso de María José nos pasó lo siguiente. En la situación real tenemos entonces a 4 hermanos, ¿cierto? La hermana 1, la hermana 2, la hermana 3 y ella que es la cuarta, ¿sí? Si buscamos en la mitad, miren lo que ella me dijo. Es que yo no sé cuáles son los de la mitad porque tenemos 2. Eso pasa cuando los números son pares. Cuando la cantidad de datos son pares, entonces buscamos los dos centrales, ¿cierto? Y entonces para buscar el promedio, perdón, el promedio no, la mediana, entonces calculamos el promedio entre los dos. Entonces sería la hermana intermedia más la otra hermana intermedia y lo dividimos entre 2. Eso es para cuando los números son pares. Pero si hubiesen sido apenas 3 hermanas, hablando de hermanas, ahí sí, las 3 mujeres solamente, tenemos entonces la hermana mayor, la hermana siguiente y ella pues que es la cuarta, ¿cierto? Entonces ahí la de la mitad es una sola. Entonces este término divide las cantidades en partes iguales. Queda una hermana hacia arriba y una hermana hacia abajo. Si queremos hacer esto acá, no podemos decir que por ejemplo que es H2, porque quedarían 1 a la izquierda y 2 a la derecha. O si decimos lo contrario, por ejemplo que es H3, entonces nos quedan 2 a la izquierda y 1 solo a la derecha. Entonces para poder encontrar la mitad, entonces habría que sumar y dividir entre 2. ¿Sí? Bien. Ahora, en nuestros datos, ¿cuántos datos tenemos allá nosotros en total? 6. Bueno, exacto. Bueno, dice que los datos se presentan 6, pero no, hay más datos. ¿Por qué? Porque hay un dato que es el 0. Un dato que es el 0. Pero el 0 se repite ¿cuántas veces? 8 veces. Hay un dato que es el 1. Pero el 1 no está una sola vez, está 11 veces. Entonces, el total de datos son todos estos números que están acá. Entonces, tenemos realmente 60 datos en 60. total. Correcto, 60 datos en total. ¿Sí? Eso es entonces lo que hay que mirar. Entonces, nos llevaría a pensar lo siguiente. Si queremos organizarlo así como tenemos esto, para la mediana, de forma pues así como manual, ¿sí? Para la mediana, tendríamos entonces que hacer lo siguiente. El 0 escribirlo 8 veces. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 1 11 veces. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 2 13 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces. El 3 15 veces y así sucesivamente, ¿cierto? Y buscar el dato que esté en la mitad. Pero ¿cuántos son los datos en total? 60. Exacto, entonces nos tocaría buscar la mitad de 60. Entonces 60, la mitad de 60 es 30, ¿cierto? Es 30. Bueno, yo creo que me va a tocar si escribirlos aquí todo para poder mostrarles lo que quería mostrarles. Vamos por el 2, vamos a escribir el 3 15 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15. Ahora el 4 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el 5 3 veces. 1, ya nos hace 5, 2, 3. Listo. Entonces necesitamos buscar el dato que esté en la posición 30. Entonces tenemos el 0 está 8 veces, entonces aquí llevamos 8. El 11 está 11 veces, entonces llevamos 19 números. 19, 20, estoy contando aquí, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, El 2. 30. Este 2 que está aquí sería entonces el dato que está en la posición número 30, que encontramos aquí, ¿cierto? Pero eso nos debe repartir los datos en partes iguales, o sea, antes de él y después de él nos debe quedar la misma cantidad de números. Y si contamos, por ejemplo, tenemos 8 más 11, 1, tendríamos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a la izquierda. Y a la derecha tenemos 3, 5, 10, 4, entonces serían 13, 15, 3, entonces serían 28, 29 y 30 números. O sea, a la izquierda tenemos 29 y a la derecha tenemos 30 números. Entonces, no nos sirve esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Los dos datos de la mitad. Eso es 2, 2. ¿Cierto? Entonces, para calcular nuestra mediana allí, estamos haciendo lo siguiente. Es la mediana, en nuestro caso, entonces va a ser igual a 2 más 2 dividido entre 2. O sea, el promedio de las dos medianas centrales, los dos puntos centrales. Entonces sería 4 dividido entre 2, que nos va a dar efectivamente 2. En este caso, pues, nos va a dar entonces en ese caso 2. Entonces, para no hacerlo de esta manera, ¿cierto? Para no hacerlo de esta manera, entonces, porque aquí no nos dio exacto, entonces, para no hacerlo de esta manera, entonces lo que uno hace es buscar el dato que está en la posición, en el intermedio, ¿cierto? Y el dato que está en la posición siguiente, ¿sí? Sería más o menos como esto. O sea, buscamos entonces el dato que está en la posición 30. Pero también buscamos el dato, ¿cierto? Vamos a colocar aquí como un M1 y un M2. El dato que está en la posición. El total de datos más 2 dividido 2. En nuestro caso entonces sería 60 más 2 daría 62. Dividido 2 nos daría 31, ¿cierto? Entonces la mediana, realmente allí, la estamos colocando así con la mediana 1 más la mediana 2 dividido entre 2, ¿cierto? El dato que está en la posición 31, 30, el dato que estaba en la posición 31 y lo dividimos entre 2. Pues el dato que está en la posición 31, 30 era el 2, en la 31 era el 2, y lo dividimos entre 2, que nos va a dar este valor. Otra forma de hacerlo, sin hacer esta cuenta, es irnos aquí entonces a la tabla. Sabemos que vamos a buscar el número que está en la mitad, ¿cierto? El dato que está en la posición 30 y 31. Entonces utilizamos la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Miren que yo a veces no contaba todos los números porque yo sabía que, bueno, el 0 está 8 veces, el 1 está 11 veces, entonces ahí llevo 19. Mira, aquí es lo que me dice, ¿verdad? 19 datos. El dato 20, que está en la posición 20, es un 2. Claro, si aquí llevo 8 y 11, me daría 19. Este primer dato es el 2, está en la posición 20. Este está en la posición 21, este está en la posición 22. Entonces, hasta la posición 32 tengo es un 2. Eso quiere decir entonces que el número que está en la posición 30 y en la posición 31 era el 2. Te lo sumo, 2 más 2, entonces 4 y 4 dividido 2 me va el 2 que tengo entonces acá. ¿Sí? Eso es entonces lo que tenemos que hacer. Utilizando la tabla de frecuencia, buscamos entonces el dato que está en esa posición. Ese dato está aquí en la frecuencia 32 y ese es el 2. Y ya puedo entonces colocar aquí
que mi mediana para los datos, o nuestra mediana aquí, es 2. Listo. Pero son 3 medias de tendencia central. Ya llevamos 2, la moda y la mediana. Nos hace falta calcular la media, ¿sí? Que la representamos con X barra, ¿sí? La media. La media es lo mismo que nosotros conocemos como promedio. Por eso la llaman algunos como media aritmética. Los conocen también como promedio. ¿Cómo calcula uno el promedio de unos datos? ¿Cómo calculamos el promedio de los datos? Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, nos decían las notas. Sus notas son 5, 4, 3, 3, 5. Entonces, bueno, su nota entonces es tanto. O la nota promedio entonces es tanto. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacemos en este caso? Sumábamos todas las notas, ¿cierto? Y lo dividíamos por la cantidad de notas que hay. Ujú. ¿Sí? Sumamos todos nuestros datos y dividimos por la cantidad de notas. Entonces, como nuestros datos son todos estos que tenemos aquí, hay que sumar todos estos números, todos estos 60 números hay que sumarlos. ¿Cierto? Entonces, si uno suma el 0, sumarlo 8 veces aquí. El 0, sumarlo 8 veces. Entonces, si era 0 más 0 más 0, pues nos va a dar 0, ¿cierto? El 1, sumarlo 11 veces. Entonces sería 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuánto va a dar? 11, ¿cierto? El 2, sumarlo 13 veces. E irlo acumulando con lo que tenemos acá. ¿Cierto? Entonces sería 2 más 2 más 2. O sea, el 2, 13 veces nos va a dar ¿cuánto? 26. 26. Entonces, para no tener que hacer esa suma, a la tabla yo les aconsejo de pronto que aquí al lado le hagan una adición. ¿Sí? Le hagan esa adición. Y entonces para calcular esa mediana, hacemos lo siguiente. ¿Sí? Y es que entonces vamos a ir haciendo los productos, esos productos que les estaba mostrando yo, y los colocamos entonces aquí al lado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces colocamos el dato, lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. Eso nos va a ir contando los datos. Entonces, inicialmente tendríamos 0 por 8, 0, 1 por 11, 11, 2 por 13, 26, 3 por 15, 45, 4 por 10, 40, 5 por 3, 15. Y totalizamos. ¿Sí? Totalizamos. Me quedó eso montadito. Entonces vamos a sumar todo eso porque dice que es la suma de todos los datos. Entonces 11 más 26 nos va a Profe, dar. todo 37. ¿Cómo se tiene? Que todo me dio 137. Correcto. 137. Eso es. Yo lo estoy haciendo aquí todo sin fórmulas. Lo estoy haciendo todo sin fórmulas, pero hay unas fórmulas para eso que vamos a ver despuesito. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Que nuestra mediana es la suma de todos los datos. Entonces sería 136, ¿cierto? Dividido el total de datos. ¿Y cuántos datos es que hay? 60. 60. Entonces, ¿cuánto da? 136 o 37. Qué pena, ¿no? 37, Ah, 137. exacto, sí, ahora que lo escribí aquí. 137. Listo. ¿Cuánto da 137 dividido 60? 2,28. Correcto, entonces nos va a dar 2,28, ¿cierto? Como son preguntas, pues si usted no pierde una pregunta y un pedacito de la otra, se la pierde o la gana. Aquí podemos redondearlo y llevarlo entonces a 3. ¿Sí? Entonces aquí, las medidas de tendencia central para esto que nos preguntaban, la moda, entonces es 3, la mediana para estos datos es 2, el punto pues que está como en el centro, como central,
Y la media o el promedio es entonces 3. ¿Qué quiere decir entonces este 3 básicamente aquí? De acuerdo a con el contexto de la pregunta. Y es que en promedio, ¿cuántas preguntas perdieron esos estudiantes? Perdieron de a 3 preguntas. ¿Cierto? Claro, hay algunos que perdieron más o algunos que perdieron menos, pero en promedio, no diría así, perdieron 3 preguntas. Eso es. ¿Sí? ¿Dudas hasta allí? No, profe. Muy bien, listo. Vamos entonces a mirar el punto número 2, a ver qué nos pregunta. Entonces dice, trabajamos ahora con las edades de 50 jóvenes. Voy a ampliar un poquitico. Trabajamos con la edad de 50 jóvenes de nuestro barrio. Ahí están las edades. Dice, elabora una tabla de frecuencias, elabora el gráfico respectivo de las frecuencias absolutas y luego nos preguntan cuántos jóvenes tienen menos de 18 años y dice la D. En Colombia se puede ejercer el derecho al voto cuando se tiene la mayoría de edad, 18 años, ¿cierto? En adelante. Y se posee cédula. Si todos los jóvenes con 18 años o más tienen cédula, entonces la pregunta es, ¿cuántos jóvenes de este barrio pueden votar en las próximas elecciones? ¿Cierto? Entonces toca hacer aquí básicamente la tabla de frecuencias y la gráfica. Y a partir de eso, entonces responder las preguntas C y D. Eso es lo que nos piden allí. No veo pues aquí como diferencia con respecto pues al punto anterior. Es como hacer el mismo procedimiento, ¿cierto? Ahora, el punto C, perdón, el 3, sí cambia un poco. Porque miren que este punto 3 nos dice, según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, las pautas culturales han determinado que la delgadez sea sinónimo de éxito social. Muchos jóvenes luchan para conseguir el físico ideal, que está entre comillas, motivados por modelos artistas o por la publicidad comercial. Durante el mes de marzo de 2006, en el Colegio Alcántara de la ciudad de Telca, después de las vacaciones de verano, se observó con precaución a 27 alumnos con síntomas de anorexia, registrándose los siguientes signos visibles. Te dice, dieta severa, uso de ropa holgada, miedo a engordar, dieta severa, bueno, hiperactividad. Listo, entonces nos dicen A. Elabora la tabla de frecuencias correspondientes. B. Representa los datos en un diagrama de barras. C. ¿Cuál es la moda de los datos? Y D. ¿Es posible calcular las medidas, pues la mediana y la media de los datos? ¿Y por qué? ¿Cierto? O sea, es como calcular la media de tendencia central. Ojo, aquí me salté el punto 2 porque es muy parecido al 1, ¿cierto? Pero sí quiero que hagamos el 3, porque las preguntas aquí son diferentes. 1 y 2 porque los datos son diferentes, ¿cierto? Listo, aquí tenemos nuestro dato, nuestra pregunta, vamos a colocarla acá. Bien, entonces nos dice primero, elabora la tabla de frecuencias correspondiente. Si esa es la pregunta, tabla de frecuencias correspondientes, recuerden entonces que tenemos que calcular la frecuencia relativa, frecuencias absolutas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nuestras frecuencias. Solo que aquí nuestros datos son un poco diferentes comparados con los anteriores. Voy a escribir aquí primero. Nuestros datos son dieta severa, ¿cierto? ¿Qué otro dato tenemos allí? Tenemos también uso de ropa holgada.
uso de ropa holgada. Tenemos también otro dato que es miedo a engordar. Otro dato que tenemos, hiperactividad. Muy bien. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Tenemos algo más? Uso de laxantes. Uso de laxantes. Ese sí es más fuerte, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Tenemos aquí entonces nuestros datos. Vamos a antes de organizarlos, ahora sí. Nos queda esto como más o menos pues presentadito para que ustedes después lo puedan entender y revisarlo con calmita. Listo. Entonces esta es nuestra columna de datos. Bueno, llega hasta aquí. Necesitamos entonces una columna para la frecuencia absoluta, ¿cierto? Una columna para la frecuencia relativa, pues absoluta acumulada, relativa acumulada, que son 4 frecuencias básicamente las que calculamos. Listo, entonces esta la podemos borrar aquí. Bien. Esta pizarra es un poquitico incómoda porque no nos construye tablas, pero bueno, no todo es perfecto. Entonces, listo, tenemos ya aquí nuestros datos. F mayúscula, H minúscula y H mayúscula. Recordemos que esta se representa entonces en porcentajes. Ahora sí, dieta severa. ¿Cuál es la frecuencia absoluta para dieta severa? O sea, ¿cuántos estudiantes utilizan o fue visible pues la dieta severa? Les amplío la imagen para que podamos contar allí. 9. 9. Muy bien. Entonces, 9 estudiantes se les es visible la dieta severa. Uso de ropa holgada. 4. 4. Miedo a engordar. 3. 3. Listo. Hiperactividad. Estamos contando el total de datos, ¿cierto? Hiperactividad. Profe, yo en ropa 4. holgada de 6. Vamos a verificar, a ver. Vamos, con dieta severa sí coincidimos, ¿cierto? 9. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, uso de ropa holgada. Es donde está la diferencia. Uso de ropa holgada. Tenemos 1. Uso de ropa holgada 2. 5, no. Yo creo que son 5. 3. 4. 5. 6. Ah, 6. Correcto. Entonces serían 6. Listo. Ahora sí, miedo a engordar. Entonces con miedo tenemos a 1, 2 y 3, ¿cierto? Aquí está. 3, muy bien. Hiperactividad, ¿cuánto les da? ¿Cuánto da hiperactividad? 4. 4. Y uso de laxantes. 5. 5. No Listo. llego. Bien, vamos entonces a verificar porque nos tiene que dar al final. Recordemos que nos tiene que dar 127, ¿cierto?
Entonces, frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la primera es 9. La siguiente sería 9 más 6, 15, 15. Ahora 15 18, más 3, 18. 20, 22 22, correcto. y 27. Más 5, 27. Correcto, hemos contado bien. Ahora la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan cómo se calcula la frecuencia relativa? Sí. Sería cada frecuencia 9 absoluta dividido entre las 9 beatas. por, dividido 9 entre por 7 27 por por 100. Correcto. ¿Cuánto de la primera? 33,3. Correcto. 33,3. Sí. La siguiente, entonces 6. 22,2. Correcto. 22,2. 11,1. Bueno, 11,1. aquí creo que nos está dando es 2, 2, 2, ¿cierto? O sea, 22, 22, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, vamos a colocar las dos cifras decimales para que de pronto no se nos pierdan tantos valores. Aquí también nos daba 33,3333. Entonces tengo que colocar los valores porque si no, entonces nos quedan unos números muy alejados como del porcentaje pues que necesitábamos al final. Entonces aquí nos daría 33,33. Aquí tienen entonces 22,22. O sea, para trabajar pues como con dos cifras decimales. Ahora sí, con el 3, ¿me repite por favor? Qué pena. Ya que se me olvidó. Tranquila. 11,11. Correcto. Con 4, 14,81. 14,81. Y con 5, 18,51. 18,51. Listo. Ahora sí, entonces, frecuencia relativa acumulada. Te vamos sumando los porcentajes. El primero entonces pasa igual, 33,22. El siguiente entonces sería 33, que 22. 33. 33,33 más 22,22. ¿Cuánto daría? 55. 56,55. Correcto. Más 11,11. 66,66. Muy bien. Más 14,81. 81,47. 81,47. Más 18,51. 99,98. 99,98. Mire, entonces, en ese último, por eso les dije yo aquí, pues hice la calidad de que utilizáramos dos cifras decimales para que aquí nos quedara un número muy cercano a 100, ¿cierto? Un número muy cercano a 100. Y ese es, si hubiésemos colocado una sola cifra decimal, entonces nos quedaba 99,9, pues está muy lejano. Entonces le voy a colocar con dos cifras para que eso se aproxime. Listo, entonces ya tenemos nuestra tabla de frecuencias allí. ¿Sí? Ahora entonces nos piden, ese es el punto A, ya lo tendríamos resuelto. El punto B dice, representa los datos en un diagrama de barras. ¿Sí? Representante de los datos en un diagrama de barras. Entonces miren que ese es como el que hicimos ahorita.
Aquí no tendríamos otro problema. El hecho, por ejemplo, de que este diagrama de barras lo podemos representar de la siguiente manera. Voy a mirar si es posible hacer lo siguiente. Para no tener que escribir todas las palabras nuevamente. Si esto lo copia, aquí está. Dieta severa. Uso de ropa holgada. Miedo a engordar. Hiperactividad. Y uso de laxantes. Listo. Porque como son palabras, las voy a colocar de entonces barras horizontales, ¿sí? Porque entonces las palabras me quedarían aquí así. Si lo hacemos como la anterior vertical, entonces las palabras, las letras, estas variables nos quedarían acá abajo. Pero voy a hacer de forma horizontal las barras. Entonces para que no se vayan pues como a confundir ustedes allí con este. Entonces aquí voy a colocar mi eje, ¿sí? Ya están mis palabras. Y aquí entonces el otro eje, que es el que nos va a representar básicamente como la cantidad de frecuencias. Entonces, por ejemplo, dice aquí, la dieta severa se presentan 9 estudiantes, ¿cierto? 9 estudiantes manifiestan dieta severa. Entonces sería, si contamos la línea, aquí me quedó un poquitico montada, pues fuera de la... Así. Listo, ahora sí. Dieta severa, entonces me va a dar 9. Entonces empiezo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allí. Listo. Uso de ropa holgada, 6. Entonces sería hasta aquí. 7, 6. Aquí. Miedo a engordar, 3. Entonces tendríamos 1, 2, 3. Hasta aquí. Hiperactividad, 4. Entonces me va a dar aquí. Y uso de laxantes. Esta la coloqué muy arriba. Me toca borrar esta porque esta la coloqué muy arriba. Listo. Uso el laxante 5. Entonces es 4, 5 aquí. Listo. Y ahí tengo entonces ahora sí mi diagrama de barras. Solo que este de pronto lo hice con todos. Los hice con la misma, con el mismo colorcito. Aquí están los síntomas visibles y la cantidad de alumnos que tienen ese tipo de síntomas visibles, ¿cierto? Ese es el número de estudiantes. Aquí. Entonces, dieta severa, número sería 9 y así sucesivamente, pues. Listo. Pregunta. Ahora sí, pregunta C. Dice, ¿cuál es la moda de los datos? En ese caso, ¿cuál sería la moda? Recordemos ahorita que la moda es el dato que tiene que mayor frecuencia, ¿cierto? Mayor frecuencia absoluta. Esa es la moda, el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál de ellos tiene mayor frecuencia absoluta? Dieta severa. Dieta severa. Entonces, en esos estudiantes, la moda es llevar entonces una dieta severa. Muy bien. Entonces voy a copiármela aquí. Vamos a hacerle trampita a esto para no tener que escribirle tantas veces. La moda entonces es dieta severa. Listo. Ojo aquí entonces a la que sigue. A la pregunta que nos hacen enseguida. Dice, y es la D.
¿Es posible calcular la media y la mediana? ¿Cierto? Si nos preguntan es porque hay que tener cuidado con esto. ¿Sí? ¿Es posible calcular la media y la mediana? Recordemos aquí, voy a irme al ejercicio anterior, a la hoja anterior, aquí. Cuando calculamos la media, aquí nosotros, recuerdan, cuando calculamos la media, en el caso del ejemplo para la familia de María José, buscamos nosotros entonces que las hermanas estuvieran organizadas de acuerdo como a la edad, ¿cierto? La de mayor edad a menor edad. En el caso de los números, organizamos los números desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, desde 0 a 5. Pero en nuestra situación, pues si queremos calcular la mediana, tenemos entonces que organizar nuestros datos de menor a mayor. El dato, no la frecuencia, el dato. Solamente está eso que está aquí, estos valores. O sea, dieta severa, uso de ropa holgada, miedo a engordar, hiperactividad y uso del laxante. ¿Cuál iría primero? Profe, espere, el que tiene 3, miedo a engordar, ¿no? Bueno, usted mire que lo está asociando es a la frecuencia del celular, ¿cierto? Pero no hay que tener en cuenta esto, es como simplemente, como si estuviésemos las palabras, estas palabras, y le dicen, organícelas de mayor a menor, o de más importante a menos importante, organícelas. ¿Usted en qué orden las colocaría? Profe, yo la pondría de mayor a menor. Pero O de si menor. no logras ver Ay, esto que está acá, ¿cierto? Si esto no existe, ah, entonces, pues no sé cómo organizarlo porque si no exacto, o sea, tenemos ningún dato, no no tiene hay- ningún orden. esa es la clave, no hay ningún orden. ¿Por qué no hay ningún orden? ¿Recuerdan los tipos de variables que vimos en la clase pasada? Esta es una Ay, variable. profe, ya entendí, era que yo estaba mirando la F, no la X. Ah, ya no, solamente es esa, la X. Correcto, entonces miren aquí. ¿Estos qué tipos de variables son? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Una variable cualitativa. Entonces, ¿y es nominal o es ordinal? O sea, ¿solamente nombra o podemos colocarle en un orden? Lo que dijo, lo que dice María José es cierto. Uno no puede colocar orden a esto, ¿cierto? Porque son palabras simplemente que menciona. Entonces, eso es una variable cualitativa nominal, ¿sí? Entonces, ahora sí a la pregunta, ¿es posible calcular la media y la mediana? Pues la No, mediana no, porque no ¿cierto? tiene Porque no sabemos orden. orden. Exacto. Ahora, para calcular la media, ¿qué hicimos? Recordemos aquí. Para calcular la media, mire aquí lo que hicimos. Voy a irme por acá, que creamos esta columna para la media, ¿cierto? Multiplicamos el dato por la frecuencia absoluta, ¿cierto? De 0 por 8 daría 0, 1 por 11 daría 11, pero en nuestro ejemplo, Tampoco se puede entonces pues porque cómo dieta va severa por a 9, multiplicar 10. Ajá. exacto, no se puede multiplicar, ¿cierto? Entonces eso no nos daría. Entonces, ¿y eso por qué? Porque es una variable cualitativa, ¿cierto? Entonces, a la pregunta que nos hacen, ¿es posible calcularla? No es posible calcularla. No, porque los datos son, pues, son sí nominales. Son variables cualitativas, correcto, nominales. Muy bien. Entonces, no es posible calcularlo porque los datos son variables cualitativas nominales. Entonces, no se pueden organizar. Uno, dos, es que tampoco se pueden sumar. Usted no puede sumar, bueno, cuánto da uso laxante, más uso laxante, más dieta severa, más bien engordar, más bien... No, eso no es sumable, ¿cierto? Correcto. Entonces, por eso quise pues como detenerme con ese punto 3 porque si era, es diferente pues como al que habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? En cambio que este que hicimos ahorita acá, si le pudimos calcular las medias de tendencia central, ¿sí? Estas tres, moda, mediana y media, se las pudimos calcular porque los datos, o estos datos, estas columnas son
de tipo numérico, ¿cierto? Son variables, es una variable cuantitativa, ¿sí? Variables cuantitativas. Entonces, para que concluyamos aquí, para las variables cualitativas no se puede calcular la media y la mediana. Variables cualitativas, no se calcula la media y la mediana, no es posible. En las variables cuantitativas sí podemos calcular la media y mediana, y la moda, obviamente. Listo. ¿Preguntas hasta allí? No, profe. Ok, vamos bien entonces. Listo. No me quiero ir sin mirar aquí un momento en plataforma. Ustedes en la plataforma tienen lo siguiente. Y es que tenemos, bueno, una actividad, taller de seguimiento número 1, que está disponible hasta el 13 de septiembre, ¿cierto? Todavía tenemos ese taller. Recuerden que ese taller es esta guía. La clase pasada estuvimos mirando, ¿cierto? Y ese es un documento que está un poquito pues allí larguito, el texto pues como la explicación, pero que al final en la página número 16, perdón, voy a irme al final. Tenemos entonces unos ejercicios, una actividad para desarrollar, que se llama, donde parte el resumen del capítulo, ejercicios del capítulo. De aquí entonces tenemos que hacer del 5 hasta el 15. ¿Sí? Entonces, para que lo trabajen, por favor, tengan en cuenta eso. Tenemos plazo hasta el 13 de septiembre. Y aquí en tareas también ya está disponible un taller de seguimiento número 2. ¿Sí? Ese está hasta el 20 de septiembre, o sea, tienen otras 7 días más para hacerlo después. Este taller 2, de seguimiento número 2, tiene que ver con lo que estamos trabajando ahorita. Entonces dice, clasifica las variables según sus caracteres, entonces si es variable cualitativa o cuantitativa, ¿cierto? Aquí les doy unos datos y te van a contar hacer el recuento y calcular las frecuencias absolutas y relativas, la tabla de frecuencias. Aquí entonces, mira, hay una pregunta, pues un enunciado dice, haya las frecuencias absolutas y relativas correspondientes. ¿Sí? Elabora las tablas de frecuencias completas y representa gráficamente las distribuciones. O sea, es lo que les he estado explicando hasta el momento para este taller. Entonces, por favor, para que no se dejen tomar del tiempo y lo podamos resolver. ¿Sí? Tenemos entonces taller guía número 1, taller de seguimiento número 1, que es hasta el 13, domingo creo que es, y el taller de seguimiento número 2, que tenemos entonces pues 8 días más para hacerlo. Bueno, señoritas, la guía como tal que estamos trabajando, si continúa, aquí tenemos otra pregunta, yo voy a tratar de alejar aquí un poco. Ah, no, porque la cuarta era hacer una lectura del módulo en la página, ¿no? Esa lectura no la vamos a hacer. Entonces ya sabemos entonces cómo vamos a trabajar, por favor. Si no tenemos preguntas, entonces podemos dejar por terminar la clase así por hoy y nos veremos entonces el próximo jueves. Bueno, profe, gracias. Con mucho gusto. Bonito el coro. Chao. Chao, que estén muy bien, se cuidan. Igualmente, profe.